A principios de este año me puse a ver una serie en Netflix denominada Criatura, que afirma estar basada en el libro de Mary Shelley, Frankenstein, que también coincidía con uno de los libros que teníamos programados para mi club de lectura. Así que vi la serie, esperé hasta terminar de leer el libro para hacer este review y aquí vamos. Criatura me llamó la atención claramente porque llevaba la palabra Frankenstein en su sinopsis. Y al principio, en los primeros capítulos, casi la abandono porque estaba un poco floja. Pero más o menos entre el tercer y cuarto episodio, cuando ingresa el personaje de Ethan, es que la historia se pone realmente mirable. Es el personaje de Ethan el que sostiene y da sentido al resto de la serie. No es por temor a la muerte. Te cuento, en la serie Ethan es el profesor del personaje que vendría a ser el paralelo en la serie con Victor Frankenstein, con el Victor Frankenstein del libro, que en este caso se llamaría Silla. Ethan toma a Silla como su pupilo. Y en esto la serie mejora un poco el libro, ya que nos permite sentir empatía por este personaje que después se va a convertir en la criatura. Y de hecho, una de las cosas que no me gustó demasiado de la novela de Frankenstein fue que el personaje de la criatura no tenía una forma en mi cabeza porque no está descrito, no describen cómo lo crean, no describen cómo se ve, cuál es el resultado final. Dejan todo demasiado librado a la imaginación y en algunos puntos, si bien el personaje a mí por lo menos sí me ha llegado a despertar cierta lástima, no he podido conectar demasiado con él. Ni como monstruo, ni como víctima, ni como villano, ni como nada. Está demente. En comparación, en Criatura, la serie, sí tenemos un personaje humano con el que podemos sentir empatía y relacionarnos en primera instancia, cosa que después, cuando lo convierten ya en la criatura, nos es mucho más fácil dimensionar el grado de injusticia que se ha cometido con este personaje. Aunque hay que ser honestos, en la serie, Ethan no es ni de cerca tan maltratado como personaje, como criatura, como lo es en Frankenstein. Te has vuelto loco, niño. Por lo demás, en Criatura tenemos las mismas cuestiones introspectivas que se nos plantean en Frankenstein. La inquietud de Silla nace precisamente después de haber perdido a un ser querido, así como Frankenstein siente esa curiosidad por crear vida después de haber perdido a su madre. De hecho, creo que si bien en la novela nos plantean otros temas como la bondad humana, el miedo a lo desconocido, etc., toda la temática de la novela gira en torno a una sola premisa, que es: no quiero perder a mis seres amados. Nadie debe morir sin revelar el significado de la vida. Y dentro de esta premisa de no quiero que mis seres amados mueran, la novela hace un gran trabajo con 2 o 3 pasajes en los que te describe perfectamente cuál es el sentimiento de Víctor para que esa su inquietud haya crecido más y más tras perder a su padre. Y hay momentos en los que la novela te describe de forma muy bella cómo se siente uno cuando cuando muere alguien cercano. Por ejemplo, en esta cita. Pasa tanto tiempo antes de que la mente pueda convencerse de que alguien a quien veíamos todos los días y cuya misma existencia parecía ser parte de la nuestra ha partido para siempre, y que el brillo de sus amados ojos se ha extinguido y el sonido de una voz tan familiar y querida a nuestros oídos se ha silenciado y nunca más va a volverse a oír. Por eso creo que Frankenstein es una novela que esencialmente trata del duelo. Y para Víctor fue tan difícil enfrentarse al duelo por la pérdida de su madre que terminó creando algo que lo obligó a enfrentarse a ese sentimiento, a esa situación múltiples veces. Eso no es real, es mentira. ¿Y si es cierto que...? Y uno de los momentos en el que entendí realmente cuál era la motivación de Victor Frankenstein fue al leer esta cita. Vi cómo se degradaba y descomponía la bella forma del hombre. Contemplé cómo la corrupción producida por la muerte triunfaba sobre la mejilla ruborizada de la vida. Vi cómo el gusano heredaba las maravillas del ojo y del cerebro. ¿Destino?
Pasemos a criatura. Tanto en Frankenstein como en la serie, los creadores abandonan su creación. Sin embargo, en Frankenstein el abandono es muchísimo más cruel porque no hay una relación entre creador y creado. Y en criatura, en cambio, hay incluso una relación de admiración del creador hacia su creado, porque te recuerdo, Ihsahn era el maestro de Silla, entonces había una relación previa. Además que en criatura, Ihsahn mantiene su forma humana en esencia, simplemente lo ves como una persona con fuerza extrema. Obviamente está con cicatrices, se va poniendo verduzco a su lado en algunas partes del cuerpo, pero básicamente mantiene su forma humana. E incluso te diría que mantiene su atractivo humano. En Frankenstein, en cambio, si bien no tenemos una descripción por parte de la autora de cuál fue el resultado final de la criatura, sí asumimos más o menos cómo pudieron haberlo construido y entendemos por la reacción que tiene la gente que es una creación monstruosa. Y el rechazo al cual se enfrenta la criatura de Frankenstein también es monstruoso porque es su aspecto y sola y única y exclusivamente su aspecto lo que hace que la gente no solo le tema, sino que quiera destruirlo y que asuma que el hecho de verse tan feo, tan mal, tan monstruoso, hace automáticamente que este ser provenga del mal. Esto se refleja claramente cuando la criatura se relaciona con una persona ciega. Esta persona lo recibe con bondad, no sin ningún prejuicio, lo que nos deja entender que el problema en la criatura no era su voz, no era su forma de hablar, no era cómo se expresaba, era única y exclusivamente su forma física. Y esta persona ciega le otorga a la criatura cierta fe en la bondad humana con esta cita del libro. No tener amigos es realmente una desgracia, pero los corazones de la gente, a no ser que tengan mala voluntad por algún obvio egoísmo, están llenos de amor fraternal y caridad. Confíe, por tanto, y tenga esperanzas, y si estos amigos son buenos y amables, no debe perder la calma. Creaste un monstruo. Ihsahn, en cambio, no sufre este nivel de rechazo. Si bien es cierto que la mayoría de los pobladores lo rechazan y le tienen miedo por su fuerza, Ihsahn de hecho logra hacer amigos. En un grupo de freaks, por supuesto, pero logra hacer amigos. De hecho, Ihsahn logra enamorarse y ser correspondido. Y esto es un punto diametralmente distinto al libro, porque la criatura de Frankenstein jamás hubiese logrado aquello. Mataste a ese hombre. Finalmente, la cuestión que más destaca en Frankenstein es el tema de la naturaleza humana. Las configuraciones iniciales del ser humano tienden a la bondad. En Frankenstein se nos plantea que sí, pero también se nos plantea que esa bondad es fácilmente corrompible tras unos cuantos golpes de la vida. Por ejemplo, cuando la criatura le dice a Víctor: mi corazón estaba preparado para sentir el amor y la simpatía, y cuando se sintió desgraciado también se volvió susceptible al vicio y al odio. Es decir, que naturalmente, según Mary Shelley, el ser humano tiende a la bondad, pero solo bastan unas cuantas vivencias dolorosas para que esa bondad se corrompa y termine en dolor, en maldad. Y ya para cerrar tenemos el tema de la responsabilidad con lo creado. En ambos, libro y serie, los creadores abandonan a su criatura, aunque, como ya te he comentado, en el libro el abandono es mucho más cruel. En criatura, Ihsahn también sufre un abandono relativamente cruel, más por circunstancias que por decisión propia de Silla, pero Ihsahn puede sortear estas dificultades gracias a su naturaleza humana y a todas las habilidades que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, cosa que cuando se convierte en la criatura, estas habilidades le permiten socializar, le permiten ser un poco más astuto para esconderse de la gente que puede hacerle daño e incluso le permiten hacer daño a quienes quiere hacerlo. En cambio, en Frankenstein el abandono es miles de veces más cruel porque Víctor lanza al mundo a una criatura que no tiene absolutamente ningún tipo de background.
no sabe cómo tratar con los seres humanos, no sabe ni siquiera tratar consigo mismo, ni siquiera sabe cómo se ve para entender un poco la dimensión de por qué la gente lo ve tan mal. Y toda esta desazón de haberlo abandonado al ser su criatura, su responsabilidad, la criatura se lo reclama a Frankenstein en esta parte del libro. Recuerda que soy tu criatura, yo debería ser tu Adán y soy en cambio tu ángel caído, a quien privas de la alegría sin que haya cometido ninguna fechoría. Por todas partes veo la felicidad, pero soy irremediablemente excluido de ella. Yo era afectuoso y bueno. La desgracia me ha convertido en un demonio. Hasta aquí mi intento de review de Frankenstein de Mary Shelley y la serie que puedes ver en Netflix denominada Criatura. Soy Joe García, te espero en el siguiente video y te dejo con mi cita favorita del libro de Mary Shelley. Aprecio la vida, aunque solo sea una sucesión de angustias, y la defenderé. Todo tiene solución, menos la muerte.